Bueno, pues vamos a iniciar comentando un poquito pues, de la biografía del señor Lacan para que más o menos tengamos noción de qué onda, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar del señor Jacques-Marie-Émile Lacan, que nace en París el 13 de abril de 1901. Dile a mamá, mi amor, yo estoy en clase. Ya nace el 13 de abril de 1901 el señor Lacan. Es de una familia burguesa, ¿no? Burguesa. Era una familia que se dedicaba al negocio del vinagre, tenía una empresa de vinagrera, hacía vinagre su padre. Pues es el hijo mayor del matrimonio de Alfred Lacan y Emily Baudry, y que viven en Orleans, ¿no? Ahí se dedican a la realización del comercio del vinagre y también la mostaza. Pues al respecto de su infancia y de su vida, sabemos que fue bastante triste, no fue una infancia muy feliz, porque era como que muchos conflictos domésticos, ¿no? Y bastantes religiosos, eran católicos un poco radicales en la familia de Lacan, ¿no? Era de un catolicismo recalcitrante, podríamos decir. Y entonces, pues esto de alguna forma también va a marcar al joven Lacan de ese tiempo, porque pues de alguna forma sí lo va como a ubicar siempre en una, pues en una situación ahí del catolicismo lo marca, ¿no? No le interesa nunca esta parte de la cultura conservadora de estos devotos artesanos vinagreros que eran sus padres, y tampoco ni mucho menos heredar el negocio familiar, aunque su padre intenta que Lacan, al ser el primogénito, se dedique a esto mismo. Más bien su hermano menor, Marc François, es quien va a ser el que va a comprar, digamos, el boleto, el que va a ser el buen hijo, y él sí va a terminar siendo monje benedictino, monje de la orden benedictina con el tiempo, ¿no? Lacan siempre es como de alguna forma el rebelde de la familia, la oveja negra. A una edad tan temprana como 16 años empieza a leer los textos de Nietzsche, ¿no? De ahí su gusto por la filosofía, que es muy temprana, y que pues va a estar ahí siendo como precisamente nutriéndose de la crema intelectual de la época de la Primera Guerra Mundial, que es cuando él es adolescente, ¿no? Ahí va a leer figuras como André Breton, James Joyce, en fin, el propio Nietzsche, otros que van a estar ahí contemporáneos, y que bueno, él, les digo, desde temprano se va a interesar por el tema esto de la filosofía, y que esto de alguna forma también va a ser como muy en consonancia de desafiar y contradecir los lineamientos de sus figuras parentales, ¿no? Su familia, que es recalcitrantemente católico, bueno, ¿quién mejor que Nietzsche para criticar el catolicismo, ¿verdad? En 1920 empieza a estudiar medicina, ¿no? Se especializa en psiquiatría a partir de 1927 y hasta 1931, que obtiene el grado, digamos, de psiquiatra. Y bueno, él va a estar ahí como estudiando psiquiatría, ¿no? Algo que le interesa muchísimo, y le va a interesar mucho el tema de la psicosis, concretamente, es decir, la locura, y que eso lo va a llevar pues gradualmente al tema del psicoanálisis, aunque es curioso porque Freud había desalentado respecto al uso del psicoanálisis en pacientes con delirios psicóticos, ¿no? Con psicosis. Sin embargo, Lacan es el primero en plantear que el modelo psicodinámico puede servir el psicoanálisis para tratar pacientes psicóticos. Bueno, esta idea pues es complicada, es compleja. La luz de la experiencia nos dice que no. En retrospectiva y sobre todo en la actualidad, ya con investigación, digamos, empírica, realmente el psicoanálisis no es funcional para tratar
pacientes psicóticos como tal, ¿no? Entonces, bueno, será Lacan, pero la verdad es que en la práctica, bueno, esto no ha sido corroborado. Sin embargo, él dice, ¿no?, que se puede tratar la psicosis a través del método psicoanalítico. Bueno, iremos viendo por qué dice esto y, bueno, si es posible sostenerlo, ¿no? En esta misma época que él está como en los años 30, hablando de la psicosis, sobre todo las psicosis paranoicas, que es su tesis, ¿no? Su tesis doctoral se titula De las psicosis paranoicas en sus relaciones con la personalidad, desde el año de 1932, y que, bueno, a partir de eso es como que va a empezar a enfocarse el psicoanálisis. En esta época, pues Freud ya era muy conocido, ya estaba como en el apogeo de su popularidad, ya también en una etapa de su vida muy deteriorada. Ya a partir de esos años se está sufriendo este cáncer de mandíbula que platicábamos, ¿no?, que le aqueja la última década de su vida y que, bueno, gradualmente pues lo va haciendo o va convirtiendo su vida cada vez más en una situación de sufrimiento, ¿no? Entonces, ya en Francia el psicoanálisis era una fuerza importante, y había surgido la Sociedad Psicoanalítica de París también, de la cual Lacan fue miembro durante muchos años, y que, bueno, ahí estaba, Lacan forma parte precisamente en este interés de formarse como psicoanalista y estudiar y comprender, pues, los textos freudianos y toda esta visión, sobre todo en la sexualidad, que era como muy el auge, la efervescencia de su época. Y, bueno, eso de alguna forma influye mucho a este primer Lacan jovencito, ¿no? Luego también va a tener una relación con el movimiento surrealista. El surrealismo es una corriente artística que está presente sobre todo en la literatura y en la pintura, aunque va a influir todas las otras áreas artísticas, el teatro, la música, el cine, en fin, ¿no? Diferentes expresiones artísticas que se van a ver influenciadas por el surrealismo, y que de alguna forma él lo ve como que el surrealismo es de alguna forma una visión artística que también conecta con el psicoanálisis. Y, bueno, hacia 1932, precisamente recién graduado como psiquiatra, empieza su análisis con quien va a ser su primer y único analista, Rudolf Lowenstein. Lowenstein es muy conocido en los círculos psicoanalíticos. Era considerado el mejor analista didáctico de la Sociedad Psicoanalítica de París, ¿no? Entonces, era toda una figura, y en esa época va a estar en análisis, o va a iniciar su análisis con él. Este va a ser el único análisis que Lacan va a tener a lo largo de su vida. Y, bueno, luego él va a decir que 6 años más tarde va a analizar su proceso de análisis con Lowenstein, sobre todo debido a diferencias teóricas en la concepción del psicoanálisis y la práctica. En algún momento el señor Lacan va a decir que Lowenstein no era lo suficientemente inteligente para analizarlo a él. Bueno, ¿qué les puedo decir? Así las cosas, ¿no? Se supone entonces, en el registro lacaniano, pues sí, el análisis es una cuestión totalmente intelectual. No hay lugar ni cabida para estos aspectos emocionales, ni mucho menos corporales, ¿no? Todo tiene que ser desde el punto de vista intelectual y lingüístico. Quizá en ese sentido su defensa de que nadie puede analizarlo a él, ¿no? Es un poco Freud, ¿no? Nadie puede analizar a Freud, solo Freud. Pues tampoco nadie puede analizar a Lacan, solo Lacan, ¿verdad? Así es cuando la gente es así, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿no? Estas cosas. En 1934 se casa, contrae matrimonio con Marie-Louise Blondin, que es hermana de un compañero de él de estudios de Lacan, y quien va a tener 3 hijos, ¿no? Caroline en 1933, Thibaut en 1938 y Sibylle en 1940, ¿no? En 1941 se va a divorciar de su primer matrimonio y se va a unir, bueno, va a iniciar una relación de pareja con Sylvia Bataille, que es la ex esposa de Georges Bataille, un famoso psiquiatra que va a ser precursor de toda esta corriente que llamamos la antipsiquiatría,
y que también va a hablar de cuestiones de filosofía muy importantes, ¿no? En su tiempo, y que bueno, ella es una actriz famosa en su tiempo, Silvia Bataille, una mujer muy, muy bella, una belleza deslumbrante en su tiempo, y que bueno, va a terminar siendo pareja del señor Lacan. Con ella va a tener una hija, Judy Sophie, a quien no pudo dar su apellido porque pues en esa época no podía darse apellido mientras no se estuviera oficialmente divorciado. Y en esa época el señor Lacan todavía no se había divorciado completamente de la primera, entonces no podía darle su apellido. Así que la niña se es conocida como Judith Sophie Bataille, ¿no? Pero es la hija de Jacques-Marie Lacan, ¿no? En 1934, finalmente ya se le admite como miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París. Y en 1936 presenta su primer trabajo, precisamente, que es uno de los más célebres, ¿no?, trabajos de Lacan, donde escribe sobre el estadio del espejo, esto que vamos a ir viendo, y que tal vez ustedes habrán escuchado por ahí esto del estadio del espejo en Lacan. Bueno, es de su primer trabajo, es un trabajo interesante, vamos a ir viendo, que ya es como la entrada hacia todo este trabajo posterior, muy complejo, muy enredado, muy de formulaciones, reformulaciones que Lacan va haciendo a lo largo de su obra. Poco amigo de escribir el señor Lacan, en realidad no tiene muchos textos publicados, están los escritos de Lacan, que han sido publicados por diferentes casas editoriales. En México está la traducción de Tomás Segovia, que es la que tenemos, y por ahí está en la biblioteca virtual, si quiere alguien aventurarse a leer al señor Lacan de viva voz. Tiene ese par de textos donde están los escritos. Tiene un texto donde la primera publicación, digamos, para el público en general es un texto sobre la familia, que una de las anécdotas célebres respecto al texto es que cuando lo lleva a la casa editorial, el editor lo lee y le dice: ¿sabes qué? Vuélvelo a escribir porque no se entiende nada. Se lo regresa a Lacan, Lacan lo redacta, reescribe, lo regresa, y el editor le dice: ¿sabes qué? Vuélvelo otra vez a escribir porque ahora se entiende menos, ¿no? En este sentido que decimos que Lacan no es un buen escritor, Lacan no lo es, ¿no? Cuando lee a Lacan no se entiende, y creo que eso es mala escritura, no dificultad ni complejidad. Una idea puede ser muy compleja, y sin embargo, si está bien redactada, bien escrita, se puede entender. Esa es la verdad de las cosas. Por muy enredado que sea un autor, si está bien escrito, se entiende, se entiende. Y no es el caso de Lacan, que es a ojos de mucha gente inentendible. Yo coincido en eso. La mayor parte de sus conferencias, seminarios y sus escritos son una experiencia terrible de lectura, un parecido leer a Hegel, ¿no? O sea, lástima que ya no hubo un Schopenhauer que leyera a Lacan para que le dijera: ¿sabes qué? Esto que escribes es pura basura, ¿no? Pero bueno, ¿no? Schopenhauer se habría burlado también bastante de Lacan, seguramente, si hubiera tenido oportunidad de leer los escritos, que iban en ese mismo tenor hegeliano de incomprensibilidad. Hay quien plantea que Lacan lo hace a propósito, ¿no? Un poco como Hegel, porque Hegel decía que la filosofía no debería ser accesible a cualquiera y que por eso escribía como escribía, para que solamente los privilegiados a su nivel la entendieran. Hay quien piensa que Lacan también está en ese tenor. Bueno, es probable con eso de que nadie puede analizar a Lacan, solo Lacan, ¿no? Lowenstein no está al nivel intelectual de Lacan. Lowenstein es un autor psicoanalista muy interesante, tiene varias obras por ahí, si uno las lee, pues no tiene nada de tonto el señor, pero bueno, me parece ser que hace falta hacer un Einstein del psicoanálisis para entender a un señor como Lacan. Ahí vamos a ir viendo, ¿no? Hay mucho ego, como dices por ahí, Pedro, sin duda alguna, en estas figuras de este tiempo. Bueno, entonces decíamos, en el presente, en 1934, este es el primer trabajo, y que bueno, ya desde ahí empieza a ser controversial. Ernest Jones, el famoso biógrafo del señor Sigmund Freud, que está todavía vivo, y que pues todavía Freud está vivo en esta época, pero acuérdense que ya está muy viejito y muy, muy mal, ya no asiste a los congresos, ya está jubilado, podríamos decir. Pues Ernest Jones lo interrumpe a media exposición para mostrar que está totalmente en desacuerdo con los planteamientos
que Lacan estaba diciendo, porque además, pues Lacan dice que él entiende a Freud mejor que nadie y que él es el único que realmente está regresando a Freud, ¿no? Hacia 1938, ya cuando ha fallecido el señor Freud, Lacan es nombrado el titular de la Sociedad Psicoanalítica de París, nada más y nada menos. Así de popular se va volviendo, ¿no? Bueno, durante esa época, recordemos, está la Segunda Guerra Mundial, Francia es ocupada por la Alemania nazi en estos años, se retira pues de la vida pública, es alistado en el ejército francés para servir como médico auxiliar, ¿no? En un servicio de neuropsiquiatría, y hacia fines de 1940 es destinado a un hospital de franciscanos en otra región de Francia, y poco tiempo después, pues bueno, lo desmovilizan. ¿Qué significa? Que regresa a su vida normal, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, según estos años no hay como mucho movimiento, tampoco había nada, no estaban en guerra, no era de que me voy a poner a dar conferencias a mitad de la guerra con Francia ocupada por el ejército alemán, ¿verdad? No hay mucho que hacer más que intentar sobrevivir en ese contexto, no importa si es Lacan, ¿no? Si al final de la Segunda Guerra Mundial Lacan va a Inglaterra y es donde da un curso ahí de 5 semanas donde va a conocer a muchos psicoanalistas que están fuerte el movimiento psicoanalítico en Londres, recordemos. Y bueno, ahí va a como que conocer otros enfoques y va a tener un impacto muy fuerte de ida y de vuelta este encuentro. Él va a conocer ahí analistas como Wilfred Bion, ahí también va a conocer a Donald Winnicott, el heredero de las glorias de Melanie Klein. Y bueno, de alguna forma todo esto va a nutrir, va a incrementar pues, las ideas, muy bien, las ideas de Lacan. Y bueno, va a empezar. En realidad, el Lacan que conocemos, el Lacan que va a ser el famoso, ya va a empezar un poco tarde su labor psicoanalítica, o sea, sobre todo su labor pública. Como psicoanalista estuvo trabajando muchos años como psiquiatra, ¿no? Y trabajando en el ámbito de la psicosis. Bueno, perdón. En el año de 1953 va a ser que empieza a dictar el primer seminario, de estos que luego va a haber muchos seminarios de Lacan que van a estar publicados, y que va a estar dictando a partir de ese año un seminario semanal en el Hospital Saint-Anne de París, ¿no? Y a él, en estos seminarios, lo que él va a plantear es que está haciendo un retorno a Freud, ¿no? O sea, yo entiendo a Freud, yo soy el único casi que ha entendido a Freud en realidad, entonces los voy a explicar, ¿no? Va a volverse muy popular este seminario, va a traer grandes asistencias y casi por 30 años va a estar de moda este tipo de seminario de Lacan, va a ser un rockstar del psicoanálisis, el señor Lacan, que va a estar dando sus seminarios, tipo Hegel, ¿no? Esto que la gente llega, nadie entiende lo que dice, pero todos lo aplauden, ¿no? Entonces, tiene una ruta parecida a la del señor Hegel, una historia parecida en ese sentido, ¿no? Pues su meta es como reorientar el psicoanálisis, ¿no? Él pensaba que los postfreudianos, sobre todo la crítica va a ir muy dura en contra de la psicología del yo, Heinz Hartmann, Anna Freud, que son como los herederos inmediatos, y también a la señora Klein le va a tocar y le va a llover, él les va a pegar duro a todos ellos, dice que pues es un discurso biologicista o muy objetivador de la realidad, dice que han distorsionado el psicoanálisis y parcializado la obra de Freud sus contemporáneos, y bueno, él dice que él es como el verdadero que regresa, y en este regreso pues da una reinterpretación y un cambio de la práctica psicoanalítica. Hay toda una relectura de la obra freudiana, sobre todo a través de la lingüística. Esto va a ser muy importante, la lingüística y la filosofía, el estructuralismo, que vamos a ver que es una corriente que está en boga en el tiempo de Lacan y muy influida por Lévi-Strauss, ¿no? Claude Lévi-Strauss, este antropólogo francés, que va a escribir textos muy interesantes y que va a estar haciendo todo un análisis del proceso de la familia, ¿no? Y del cómo el incesto para Claude Lévi-Strauss es como
la pauta inicial que permite el desarrollo de la civilización, de la prohibición del incesto, ¿no? Que es como esencial para permitir el desarrollo de las civilizaciones, según el señor Claude Lévi-Strauss, y que, bueno, estas ideas estructuralistas van a ser retomadas también por el señor Lacan, y sobre todo ideas de la lingüística. Para entender a Lacan hay que entender lingüística. Si uno no tiene una noción general, sobre todo de la obra de Ferdinand de Saussure, que es como quien en esta época también es el lingüista popular, el lingüista que está siendo retomado, el que está cambiando todo el estudio de la filología, semiótica, semántica, gramática y lingüística de su tiempo, no se entiende a Lacan, ¿no? Y bueno, digamos, los herederos como Roman Jakobson, que es como otro lingüista que también se sirve del esquema comunicativo de Jakobson, el señor Lacan, para esto meterlo dentro del psicoanálisis, cambiar, hacer una crítica, una reformulación, tanto del modelo de Jakobson como el modelo de Ferdinand de Saussure, y que de estos autores va a recrear un modelo comunicativo muy interesante, que esa es la parte más interesante del planteamiento lacaniano para mí, esta reinterpretación de cómo sea la comunicación humana, y que, bueno, ayuda también a entender cómo este proceso ocurre dentro del psicoanálisis, aunque lo hace extensivo a la comunicación humana, decía, y que es muy interesante como para analizar pues estos procesos de comunicación y por qué son tan complicados, por qué son tan complejos, por qué es tan difícil entendernos. Pues sí, hay un marco ahí lacaniano que nos ayuda a comprender estas dificultades de la comunicación. Entonces, en estos años es que va a estar planteando todo este cambio lingüístico y estructuralista, ¿no? Y bueno, también influido por pues, formulaciones filosóficas, ¿no? Husserl, Nietzsche, Hegel y Heidegger, con quien tiene una relación bastante amistosa Heidegger, este último, van a influir su obra, ¿no? En 1933 él va a estar asistiendo a un famoso seminario de Alexandre Kolleve, un filósofo ruso, que va a ser como quien va a dar una reinterpretación, una relectura de Hegel. O sea, por lo mismo que nadie entiende a Hegel, más bien hay que leer a Kolleve para entender a Hegel. Eso es lo que Lacan conoce, y entonces influye mucho este seminario Kolleve, a quien existen personalidades de todo tipo, ¿no? O sea, al seminario Kolleve van a llegar gentes así muy, muy importantes dentro del campo de la filosofía. El propio Sartre por ahí va a asistir, Alexandre Koyré, otro filósofo, en fin, ¿no? El hermenéutico Paul Ricoeur, por ahí van a estar, o sea, gente muy importante va a estar asistiendo, que a este seminario los va a influir a muchos en muchas áreas, pero a Lacan lo va a influir en el psicoanálisis. Por eso también hay que entender algunas cosas de lo que Kolleve dice, que Hegel dice, porque así es, para poder entender también algunos planteamientos lacanianos, sobre todo estos puntos dialécticos que él incluye en la obra. Para nada es marxista el señor Lacan, no es una dialéctica marxista la que él plantea, sino una dialéctica hegeliana la que por ahí incluye algunos elementos en su planteamiento analítico, ¿no? Entonces, pues este señor va a influir mucho a Lacan, ¿no? Kolleve. Va también a relacionarse con Georges Bataille, a quien le va a bajar la esposa, ¿no? Después. Y pues con quien luego se va a casar, con Silvia Bataille, ¿no? Bueno, no se va a casar, va a tener una hija, ¿no? Bueno, pues en esta misma época establece el señor Lacan lazos pues intelectuales con Jean Hippolyte, Paul Ricoeur, Louis Althusser, Jacques Derrida y Martin Heidegger, incluso pues en toda esta como la crema de la élite intelectual francoparlante, que va a ser muy importante para la generación posterior. Todo el movimiento de los 60s y la contracultura va a ser como el antecedente, toda esta miriada de intelectuales, toda esta generación intelectual que va a ser como la que va a orientar luego los movimientos sociales de los años 60, ¿no? En 1953, el señor Lacan presenta su dimisión de la Sociedad Psicoanalítica de París,
porque ya ha generado como que muchas controversias con la ortodoxia psicoanalítica de su tiempo. Lo acusan de sembrar la discordia en la institución y la rebelión en los que son sus alumnos. Entonces, ahí se marcha, digamos, de la Sociedad Psicoanalítica de París y funda lo que va a ser la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, que va a durar 16 años. En 1980 va a concluir esta aventura y que va a ser en la que va a escribir, redactar la mayor parte de los textos y realizar la mayor parte de los seminarios que hoy conocemos, ¿no? Y va a conocer a gente tan importante como François Dolto, la famosa psicoanalista también francesa, que va a crear todo un enfoque de psicoanálisis infantil, distinto al que habían creado Anna Freud y Melanie Klein, respectivamente, y que, bueno, va a estar muy influida también por las ideas del señor Jacques Lacan, ¿no? Ya en el año del 63, 10 años después de su dimisión, ¿no?, empieza a dictar un seminario cuando es expulsado de la, pues, de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, ¿no? Y él entonces empieza a dictar la conferencia en la Escuela Normal de Superior de París, ¿no? La más famosa de las escuelas dedicadas al área de sociales humanidades, de donde emergen todas las grandes mentes de ese tiempo, ¿no? Estudiar ahí es, pues, estudiar en uno de los lugares hasta la fecha, ¿no? Así que son como, ¿no?, más reconocidos. Hablando del mundo de las ciencias sociales, así como está el MIT para las matemáticas en Estados Unidos, ¿no? O Harvard, ¿no?, para hablar de otras cuestiones más técnicas científicas. Bueno, si quieres estudiar filosofía, sociología, antropología, ahí como en el lugar más importante, pues sería en la Escuela Normal de Estudios Superiores de París. Bueno, ahí empieza a dictar, gracias a la influencia de su amigo Luis Althusser, este famoso neomarxista o postmarxista, que está precisamente, es uno de los teóricos que retoman a Marx. Él tiene una relación muy buena con Lacan. Y bueno, ahí es donde empieza dictando su 11º seminario, que se titula Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Ahí va a estar dictándolo ya en la Escuela Normal de Estudios Superiores. Se vuelve toda una fiesta, sus conferencias, seminarios, ya llega todo el mundo, llega gente muy loca a verlo. Es ya ya estamos en los años 60, en los gloriosos años 60, entonces ya Lacan es una de las figuras emblemáticas de toda esta época, ¿no? Funda, después de haber sido expulsado de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, en 1964 su propia escuela, la Escuela Freudiana de París, junto a François Dolto, esta psicoanalista también lacaniana, y algunos otros, y la abre al público en general, no solo a analistas, sino a no analistas. Su objetivo, según las propias palabras de Lacan, es la restauración de la verdad en el campo abierto por Freud, denunciando las desviaciones que obstaculizaban su progreso. Así escribe el señor Lacan, que es la meta de la Escuela Freudiana de París. O sea, vamos a llegar a la verdad de las verdades más profundas de Freud, ¿no? Y bueno, de ahí está, pues dice que solamente pueden participar en esta escuela quienes se hayan formado con él, ¿no? Porque pues él es el único que tiene la verdad de Freud. En fin, es un grupo muy grande. Inicialmente está compuesto por más de 100 miembros, ¿no? Y casi todos habían pertenecido a la sociedad psicoanalítica francesa, ¿no? Algunos de ellos eran alumnos de la escuela normal, y en fin, ahí estaba Lacan haciendo gala, pues, de su capacidad de juntar públicos grandes, ¿no? A partir de 1966, bueno, hay un boom lacaniano. Para 1979, estos 100 iniciales miembros de la escuela freudiana eran ya 609, ¿no? Entonces, pues, ya era como una multitud la que le seguía a Lacan, aparte de los colados, ¿no? Ya los que llegaban a sus seminarios y sus conferencias. Ya en la última etapa de su vida, de 1975-80, recordamos el fallece en 1981,
Está ahí como en todo este discurso de la formación de los analistas, ¿no? Empieza a cambiar el tradicional de 55 minutos de la sesión, que es como el estándar que solemos usar, que fue de alguna forma instituido por Freud, a cambiar los tiempos de más o de menos, hacer más largas o más cortas las sesiones, dependiendo de las circunstancias. Al final lo va reduciendo cada vez más y pues esto producía cada vez más controversias, habladurías. Cada vez permanecía en más silencio en las sesiones, más bien estaba ahí como casi estatua el señor Lacan y dejaba que hablara y hablara y hablara su analizante, ¿no? Cosa que va a ser muy criticada por quienes son sus detractores, quienes están dentro de otros modelos psicodinámicos, de otras escuelas del psicoanálisis. Pero bueno, también hay quien piensa que esto se debe a que él tiene problemas cerebrovasculares que se van agravando, aunado ya después a un cáncer de colon que le va a terminar costando la vida. Sí, las rarezas del señor Lacan hay quien las atribuye más bien a cuestiones de deterioro neurocognitivo que evidentemente empieza a presentar en estas últimas etapas de su vida, ¿no? Luego, por si no fuera suficiente, en 1978 tiene un accidente de autos. Bueno, esto agrava su condición física. Hacia 1980 disuelve la escuela y funda lo que sería el último movimiento que él crea, la causa freudiana, que luego sería la escuela de la causa freudiana. Y ahí ya va a ser su yerno, Jacques Alain Miller, quien la va a tomar, va a retomar. Jacques Alain Miller es como el que va a heredar toda, por así decirlo, el heredero de toda la herencia lacaniana, tanto material como intelectual. Va a ser quien él va a utilizar las publicaciones, quien va a decir, porque pues como Lacan es tan incomprensible, luego Jack Miller va a ser el que va a decir, esto quería decir Lacan, ¿no? Cuando habla de esto, esto es lo que quiere decir Lacan. Bueno, al respecto ha habido también desacuerdo respecto a si Miller entendió bien a Lacan o más bien Miller crea una interpretación distinta de lo que Lacan quiere decir. Bueno, esto es muy complicado porque si es como leer a Hegel y muchos podríamos decir, no, lo que Lacan quería decir en realidad es esto, ¿no? Sí, está abierto a interpretaciones, señor Lacan. Eso es lo que pasa cuando no eres claro en lo que escribes, ¿no? Y bueno, ya en esta última época de su vida todavía da uno que otro seminario, pero pues ya sin tanto como que esta parte muy rockstar del psicoanálisis que había tenido, ¿no? Alrededor público, si era gracioso, hacía reír a la gente, tenía carisma, diríamos, el señor Lacan, pero bueno, ya al final de su vida, pues esto ya se va agravando dada la patología vascular, ¿no? que platicábamos tenía, ¿no? Y bueno, desde los 80 tiene el cáncer de colon ya declarado. Fallece finalmente el 9 de septiembre de 1981 en París como consecuencia de este cáncer de colon que se le había detectado, ¿no? Hasta el final de su vida pues, trata de estar en activo intelectualmente, dedicado a la enseñanza y a la práctica del psicoanálisis. Pues a grandes rasgos es la vida resumida del señor Lacan, al menos resumida en las partes importantes. Obviamente hay muchos pormenores, chismes y habladurías que van a rondarle, como cualquier rockstar. Pero bueno, estas son cosas como las más importantes, destacables, para que tengamos una idea de quién es el señor Jacques Lacan. Ahí en la plataforma virtual ya está un video, además de esta primera charla que les pedí que vieran, donde se narra, donde se cuenta y donde varios de los contemporáneos, entre los que se encuentran François Dolto y Pontalis, el famoso creador del diccionario de psicoanálisis, junto con Laplanche, son entrevistados pues para dar sus puntos de vista del señor Lacan y de lo que significó y lo que fue. Es muy buen documental biográfico, la verdad el mejor que encontré, estuve revisando bastantes, y es el mejor, el más completo y como el más serio, digamos, de Lacan, para que le echen un ojo y complementemos esto que estuvimos platicando esta primera sesión, que es pues simplemente para ir conociendo un poco las características de este pintoresco personaje controversial, que bueno,
Algunos odian, otros aman, y a mí fundamentalmente más bien me parece que hay cosas interesantes, ¿no? No odio a Lacan, tampoco soy su fan, ¿no? Podría decir jamás que soy lacaniano, pero es interesante algunas de las cosas que va planteando. Creo que al igual que lo que veo con otros autores, ¿no? Hay que retomar lo que nos sirva, ¿no? Hay que dejar de estas posturas dogmáticas. A mí me molesta de todo eso, sí, de cualquiera, ¿no? De cualquiera de estos otros que son kleinianos, que son freudianos, que son lacanianos, que son lo que sea. Es como esta idea, ¿no? De yo voy a decir lo que en realidad quería decir, vamos a rescatar, como si fuera religión, ¿no? Como si fuera la lectura de las Sagradas Escrituras, vamos a hacer exégesis hermenéutica de los textos lacanianos para llegar a la verdad de lo que quería decir Lacan. Yo creo que podemos interpretar como mejor nos parezca, ¿no? Todo texto es interpretación, muy posmodernamente yo les diría, más bien, y como interpretación que es, pues podemos entender del texto lo que mejor nos plazca y nos sirva, y en ese sentido creo que una interpretación de Lacan no es mala si podemos encontrar elementos útiles para la práctica clínica o la comprensión del ser humano. Así que como cualquier autor, llámese Freud, Bourdieu, Lacan, Hegel, Schopenhauer o el que les guste, el ratón Miguelito, todo es interpretable y todo nos puede servir para ganar en conocimiento y comprensión de estas complicaciones enormes que representa pertenecer a esta especie pues tan contradictoria como es la humana. Entonces, si Lacan les ayuda y nos ayuda a comprender un poco más, perfecto, y si no nos ayuda, pues bueno, pues le demos vuelta a la página y busquemos a alguien más que nos ayude. A mí en lo particular siento que me ha servido, que hay cosas que se pueden incorporar a la práctica clínica. No todo, definitivamente, al menos a mí no todo. No sé si en realidad habrá un autor que completito pueda decir es que esto es en lo que me voy a basar nada más. Hoy en la actualidad yo creo que no hay un autor completo en ninguna de las áreas del saber, en la psicología mucho menos, y en la psicoterapia tampoco, ¿no? Entonces más bien es como ir retomando lo mejor que nos ofrecen estos diversos enfoques psicodinámicos que estamos viendo, y como siempre, pues ir incorporándolos a nuestra práctica, a nuestro saber y a nuestra capacidad de acompañar. Pues no sé si hay algún comentario, pregunta, duda de lo hasta ahorita expuesto y conocido del señor Lacan. ¿Comentarios? ¿No? ¿Nada? ¿Nada de nada? Ok. Bueno, por ahí en el internet encontré una cuestión ahí interesante también que nos puede servir, ¿no? Para esto, ¿no? Es un texto ahí de esta página de Psicología y Mente que toca en general de manera bastante sencilla pero seria algunas cuestiones de psicología, de clínica, de psicoterapias y de autores. Ya hemos visto antes esta página en algunas otras materias, también para algunos otros autores. Y bueno, tiene alguna cuestión sobre Lacan ahí que me gustaría compartirles precisamente, y que son estos 7 principios para entender a Lacan, ¿no? Le llama guía para entender a Lacan, y que bueno, lo vamos a ver para que más o menos tengamos, me parecieron buenos principios, porque sí, la verdad es que para entender a Lacan hay que hacer esto que dicen un poco. Primero, dice, empieza aprendiendo sobre Freud, pues sí, ¿no? Si no tenemos una noción de los planteamientos freudianos, si no hemos leído por lo menos la interpretación de los sueños, el yo y el ello, 3 ensayos para una teoría sexual, y sobre todo este texto más que el de lecciones introductorias al psicoanálisis, hay uno que Freud redacta al final de su vida, que es un compilado, que creo que se llama Curso de Psicoanálisis, pero donde él como que reúne los textos, que es el que mejor hay para leer a Freud así de pasón, digamos, y entenderlo. Bueno, hay que leer a Freud, ¿no? Si no hemos leído a Freud, si no entendemos Freud, no vamos a entender a Lacan. Esto que quede claro. Paso número 1, pues hay que volver a leer a Freud. Segundo punto, lee sobre estructuralismo y postestructuralismo. Sí, hay que leer lingüística de Ferdinand de Saussure, cuestiones del estructuralismo y sobre todo cuestiones de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Porque si no,
no vamos a entender tampoco una jota si no tenemos una idea sobre lo que plantea en primer lugar. Sobre todo, Ferdinand de Saussure es fundamental. Si no tenemos un entendimiento, y de hecho con eso vamos a iniciar nuestra siguiente sesión, hablando de lingüística precisamente de Ferdinand de Saussure y del signo lingüístico y la distinción significante-significado, que es la base del planteamiento saussuriano, y que luego va a invertir esta relación significado-significante por significante-significado al señor Lacan, y que eso le va a dar la base para toda su articulación teórica que iremos viendo. Hay que leer libros de introducción a Lacan, sí, por supuesto. No es buena idea empezar a Lacan de Lacan, a leerla a Lacan de Lacan, Lacan por Lacan, porque vamos a no entender absolutamente nada. Es muy complicado el cómo escribe el señor Lacan. Entonces es más fácil leer. Hay varios textos ahí que recomendaré para aquellas que se interesen en profundizar en Lacan. Y que bueno, hay textos que están bien planteados por ahí. He encontrado básicamente 3 textos importantes para leer a Lacan que habría que leer antes de entrarle directamente a Lacan, ¿no? Lee textos de Lacan, pero mejor si están comentados. Por ahí las versiones de los escritos están comentados, ¿no? La versión que está ahí comentados, la versión que ahí les está en la plataforma, que diga en la biblioteca virtual. Pues es lo que hay que buscar, ¿no? Textos comentados, porque de esa manera es más fácil entender. Por ahí también hay una versión no solo de los escritos, sino de los seminarios de Lacan, que también viene comentada, porque pues la verdad es que no se entiende si lees a Lacan por Lacan nada más. O sea, hay la mayor parte de cosas. Hay otro tema ahí, las traducciones, ¿no? Recordemos, traductor y traditore, traducción, traición. Bueno, esto es muy válido, ha sido muy válido para Lacan, porque muchas de las traducciones que se han hecho de Lacan son malas, ¿no? No se hace bien. Recordemos que es un autor francófono, está escribiendo hablando en francés, y muchos de los términos no tienen una traducción literal a nuestro idioma. Vamos a ver de entrada que hay, por ejemplo, la noción de léger y le moi, que son palabras que se utilizan como sinónimos para decir yo, pero que en realidad no es lo mismo léger que le moi, y que si tú no entiendes esta distinción es muy difícil que entendamos lo que está diciendo Lacan, por ejemplo, respecto a su modelo, sus gráficos con los que intenta explicar el proceso comunicativo, el proceso lingüístico, el proceso del inconsciente en los seres humanos. Entonces, sí, hay que buscar comentado. Participa en grupos de aprendizaje, pues eso lo vamos a hacer acá precisamente. Hay que ver que alguien que medio mastique a Lacan nos enseñe. En este caso yo soy el que medio mastica a Lacan. No puedo decirles que soy un especialista en Lacan, ni mucho menos, pero creo que más o menos he entendido las partes esenciales del autor y está bastante divertido, ¿no? Y bueno, esto es bien importante, ¿no? Las limitaciones de la obra de Lacan. Hoy pasa con Lacan lo mismo que pasa con Freud, lo mismo que pasa con Klein, ¿no? Por mencionar a los que hemos visto hasta el momento, lo mismo que pasa con Harman y Anna Freud, y es que pues no hay un funcionamiento, hay un fundamento, ¿no? Biológico, fisiológico, experimental, de laboratorio para fundamentar lo que dicen, ¿no? Lacan es más bien un aporte reflexivo, si lo queremos ver filosófico, como para comprender un modelo de la mente humana, al igual que el psicoanálisis freudiano es otro modelo, son modelos distintos, en algún punto se entrecruzan, podían ser complementarios, pero ninguno de los que hemos revisado hasta ahora, y esto es bien importante, están escribiendo desde una experiencia que hoy consideraríamos científica. No hay una base científica, como entendemos la ciencia hoy en el modelo neopositivista popperiano, de las obras de Freud, Lacan, Klein y los que hemos revisado hasta el momento, ¿no? Más bien lo que nos dicen las neurociencias al respecto es que aunque algunas de los supuestos son sostenibles o son como posibles utilizarlos como metáforas comprensivas de la mente y el ser humano, no es así, ¿no? Sus aportaciones, y lo dice muy bien acá, son en todo caso de carácter filosófico y de interés para el mundo de las humanidades. Esto hay que entenderlo, claro. Lacan
aunque le pese a quien le pese, y sobre todo a los psicoanalistas lacanianos, no está haciendo ciencia en el sentido que hoy le damos a la palabra, ¿no? Porque pues en realidad pues no se puede como que validar o comprobar lo que Lacan dice, ¿no? No ayudaría pues como a entender, si queremos revisarlo a la luz de lo científico, más bien hay que verlo a la luz de lo filosófico. Es un planteamiento, un intento de conocer y comprender el mundo, mi amor, y sobre todo la mente de los seres humanos, pero desde una visión más bien filosófica. Y el séptimo dice, ten paciencia, y la verdad es que sí, si alguien quiere leer a Lacan, que tenga paciencia, se lo recomiendo. Estoy pasando por la experiencia y la verdad que sí hay que tener paciencia, porque es una tarea ardua y pues no es como rápido a entender su obra. No es que a partir de estas clases vamos a llegar a tener un conocimiento profundo, ¿no?, de la obra de Lacan. No vamos a dominar a Lacan con estas pocas clases que vamos a tener de él. Simplemente es como, al igual de los otros autores, tener una noción preliminar y general que probablemente les llame la atención y que les haga leer o querer investigar más sobre este señor. Y sobre todo, pues sí es interesante para la práctica clínica. Algunas cosas decíamos, hay otras que dicen, no, bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, eso es, de alguna forma les dejo al coste estas recomendaciones que me parecen muy pertinentes a la hora de embarcarnos en esta ruta sinuosa que Lacan significa. Hay quien dice que Lacan es muy difícil, hay quien dice que Lacan es fácil. Yo creo que Lacan es Lacan. Y eso significa que sí tiene su grado de complejidad. Tampoco es tan imposible como a veces la gente lo plantea. No está hablando necesariamente una lengua de otro mundo, pero sí tiene sus complejidades que vamos intentando descifrar acá de una manera muy lacaniana, en el sentido de que siempre hay algo que se va a perder en la comunicación entre los seres humanos. Jamás vamos a llegar a una comunicación plana, como lo llama Lacan, es decir, una comunicación totalmente libre de la interferencia de los significantes. Ya entenderán de lo que hablo cuando me refiero, cuando digo a la interferencia de los significantes. Pero bueno, por el momento nos baste conocer esta parte, y no sé si hay algún comentario para cerrar esta primera sesión del señor Jacques Lacan. Les recomiendo ver el video de su biografía, porque también es un video que introduce bastante algunos tópicos de su obra que iremos ya desmenuzando, pero es muy importante que todo lo que vaya subiendo a la plataforma, por favor, véanlo, porque en realidad nos va a servir muchísimo para entender a Lacan. Tomen notas, tomen apuntes, esto es muy importante. Yo ya tengo allá todo mi dossier lacaniano de lo que he estado leyendo, viendo, estudiando, y ya llevo un buen bonche. Creo que ya tenía rato que no anotaba tanto de un autor. Creo que el último fue Pierre Bourdieu, el que me costó tantas horas divertidas como Lacan. Entonces, pues bueno, no sé si hay comentarios, preguntas y dudas. ¿No? Nada que decir, nada que agregar, nada de nada. Pues bueno, siendo así, me despido por ahora y nos vemos mañana para ya comenzar propiamente el abordaje teórico de los conceptos clave para ir entendiendo al señor Jacques-Marie Lacan. Les deseo que tengan una buena tarde y les mando un abrazo, chicos y chicas. Nos vemos, profe. Bye, bye.